Buenos días, gracias por estar aquí. Un domingo más en la Biblia Misionera. Gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Un precioso domingo, una mañana más. Así que vamos a hablar de la palabra de Dios. Vamos a gozarnos estudiando la palabra de Dios y vamos a regocijar nuestra alma y nuestro corazón estudiando la palabra de Dios. Pero antes que nada, tenemos que orar. Padre amado, Padre altísimo, gracias por este momento, gracias por tu bendición, gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que te estás moviendo y que tú vas a contestar las oraciones. Padre, protégenos y cuídanos, Señor. Mira las cosas que están pasando en este Estados Unidos, pero tú tienes el control y sabemos que debemos confiar en ti y confiar en fe, Señor. Tú tienes un plan y ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tu plan. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Amén, amén. En la mañana de hoy vamos a hablar un poquito sobre caminar en fe, porque con las situaciones que estamos viviendo hoy día, con las situaciones que están pasando en los Estados Unidos, el cristiano tiene que caminar en fe. El cristiano tiene que andar y saber que Dios tiene un plan para todo y que por algo suceden las cosas. A veces vemos estos momentos difíciles, vemos momentos oscuros, vemos momentos que decimos, wow, ¿qué está pasando? Quizás no vemos una contestación, una oración contestada, pero hay que seguir caminando. Hay que seguir teniendo fe. Hay que seguir andando en fe, porque Dios tiene un plan y cuando Él quiera, Él va a contestar la oración. Él sabe por qué no es tiempo todavía. Muchas veces pensamos que sí, que es tiempo. Y muchas veces queremos que ya sea el tiempo. Pero Dios sabe que no es el tiempo. Entonces, no lo tenemos ahora en este momento. Sencillo. Porque no es el tiempo, porque si Dios lo da ahora va a salir mal. Entonces, ¿qué debe hacer una persona de fe? Esperar. ¿Qué debe hacer una persona de fe? Orar. ¿Y qué debe hacer una persona de fe? Alabar a Dios. Porque Él tiene un plan. Así que vamos a ver, hoy quiero que veamos en Efesios, porque si hablamos de fe, tenemos que hablar de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Qué queremos decir con esto? Que somos salvos porque Dios nos dio el regalo de la salvación. Yo siempre he predicado y yo creo que siempre predicaré que la salvación no se puede perder, porque es un regalo de Dios. Y cuando Dios nos regala, cuando Dios pone un sello, nada lo puede borrar, nada lo puede destruir, nada lo puede opacar. La Biblia también nos dice que nuestras acciones serán puestas a prueba. Y también dice que las pruebas que se quemen sufrirán pérdidas. Yo creo, cada quien estudia la palabra de Dios, pero basado en lo que yo he estudiado, y voy a salirme un poquito del tema de hoy, pero quiero que esto quede bien claro. Cuando nosotros somos salvos, recibimos el sello del Espíritu Santo, la garantía de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Se supone que andemos en santidad. ¿Qué pasa si no andamos en santidad? Esas obras van a quedarse guardadas. Cuando llegue el momento que estemos cara a cara con Cristo para recibir galardones, para recibir coronas, para recibir la posición que nos vaya a tocar, estamos hablando de la época del milenio, regresar con Cristo para gobernar en la tierra. Esas pruebas, como dice la palabra de Dios, tus pruebas serán puestas a fuego. Si se quemaron, significa que sufrirás pérdida. No dice sufrirás, perderás la salvación. Lo que dice es que sufrirás pérdida. ¿Qué pérdida?
como le dije anteriormente, estamos hablando de un milenio. Estamos hablando de que entonces vamos a venir con Cristo, la iglesia va a venir con Cristo a gobernar por 1000 años. Entonces, ¿de qué pérdida estamos hablando? De la posición que te merecías, de la corona que te merecías, del galardón que te merecías, porque supuesto debiste haber sido un buen cristiano y no lo fuiste. Entonces, como debiste haber sido un buen cristiano y no lo fuiste, perdiste una posición en el milenio, perdiste una corona, perdiste un galardón. ¿Eres salvo? Sí, eres salvo, pero perdiste lo que pudiste haber hecho. Por eso dice que llorarán, entonces Cristo les enjuagará las lágrimas. Pero quería quedar claro en eso porque yo soy de las personas que, digo, en lo que yo he estudiado por mi cuenta, en lo que yo me he puesto concentrado, yo soy una persona que creo que la salvación no se puede perder. Porque hay una garantía, hay un sello de que ya Dios puso en nuestro corazón. Si tú lo pagas con tus acciones, es otra cosa. Si tú le echas tierra y no dejes que el Espíritu Santo brille, es otra cosa. Pero que eres salvo, sí eres salvo. Porque la verdad que, analícelo bien, Dios no vino a hacer una creación para destruirla en el lago de fuego. Dios vino a hacer una creación para que lo glorifiquen a él. Entonces, si tú reconoces algún día lo que yo acabo de decir, que Dios se merece toda la gloria y la honra, y tú lo aceptas de corazón, porque eso es otra. Por eso es que uno tiene que decir en algunos casos, solamente Dios sabe. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que aceptaron a Cristo como Salvador por emoción, por conveniencia. Entonces hay que ver quién es quién. Pero eso no a nadie lo sabe, solamente Dios. Porque a cualquiera nos pueden engañar, pero a Dios nadie le engaña. Entonces, si la persona honestamente aceptó a Cristo Salvador de corazón, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Pongámosle que no hubo un cambio. Pues entonces una de dos. O en realidad no lo hizo de fe, o si lo hizo, o también lo hizo de conveniencia, como le dije, o en realidad pues no ha entendido lo que hay. Entendió momentáneamente las situaciones de la vida, las preocupaciones de la vida, lo han arrastrado a su vida anterior. Y entonces ahí, pues, como le estaba diciendo, es posible que sufra unas consecuencias, inclusive consecuencias terrenales, porque Dios es un padre que castiga, porque Él es un buen padre. Él no nos va a dar todo lo que queremos. Muchas veces nos va a decir que no. Muchas veces nos va a decir, mira, este no es el tiempo, o mira, no, eso no te conviene, o mira, sí. Entonces nosotros tenemos que acogernos a la voluntad de Dios. Tenemos que hacerlo, porque Él tiene un plan y Él sabe por qué. Como le estaba diciendo cuando empecé el servicio, a veces en la situación que vivimos hoy día, con estas cosas que están pasando en los Estados Unidos, estas destrucciones, estas rebeliones, nosotros oramos. Dios dice, todavía no es tiempo. Pues, ¿qué hay que hacer? ¿Pelear contra Dios? No. Hay que someterse a la voluntad de Él. Pero vamos a continuar con el servicio de hoy. Vamos a hablar sobre requisitos para caminar en fe. Los requisitos para caminar en fe. Y vamos a ver la persona de Abraham. Abraham, el padre de la fe. Los requisitos para caminar en fe los vamos a encontrar con Abraham. Y el primer requisito que tenemos con Abraham es aprender a escuchar
a Dios. Muchas veces oramos, hablamos con Dios y eso mismo, hablamos con Dios. Pero no nos sentamos a dejar que Dios nos hable a nosotros. Nosotros hablamos, nosotros pedimos, le decimos todo lo que queremos, pero no nos sentamos a esperar a que Él nos hable. Y muchas veces entonces queremos y pedimos dándolo por dado. Oh, ya eso viene. ¿Qué pasa si Dios no quiere? Vamos a ir a Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 7. Y nos dice así: Dios llama a Abraham, pero Yahvé había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, o nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham con Yahvé y le dijo, y Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Yahvé a Abraham y le dijo, tu descendencia daré esta tierra, y edificaré, y edificó allí un altar a Yahvé, quien le había aparecido. Qué interesante. Abraham escucha una voz. Si ustedes se fijan en la lectura que acabamos de hacer, Abraham era una persona con dinero, porque dice que tenía ganado, tenía personas que había adquirido, o sea, tenía siervos o tenía esclavos. Y Abraham oyó la voz de Dios y dijo, pues Señor, si tú eres el que eres, yo te voy a seguir. No importa las comodidades que yo tenga aquí, te voy a seguir. Y es interesante porque tenemos que aprender eso. No importa las comodidades que tengamos. Si Dios nos llama, hay que oírle y hay que seguirlo. Hay que oír, escuchar y obedecer la voz de Él. Es interesante porque nos preguntamos entonces, ¿por qué Dios, Yahvé, el Creador, saca a Abraham de esa tierra? Sencillo. Esa tierra, ellos creían en muchos dioses. Y Dios quería crear un pueblo de Abraham que fuera puro, que fuera solamente dedicado al Dios Todopoderoso, el gran Él, el Todopoderoso. Pero es interesante cómo entonces, así como Abraham supo escuchar la voz, no tuvo que mirar hacia atrás. Fíjate, pero tengo riquezas, tengo posesiones. No, sencillamente yo escucho a Dios y obedezco. Padre, dime lo que tengo que hacer. Hermosísimo, hermosísimo. Por eso Abraham es el padre de la fe. El segundo punto que tenemos que aprender es a obedecer. Y así mismo vamos a tocar de nuevo a Abraham en Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 5. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto
sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbarando su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. La palabra dice: y volveremos a vosotros. Qué interesante cómo Abraham tenía fe. Y él sabía que Dios iba a buscar una solución para esa situación. Dios sabía que Abraham no le iba a fallar. Pero Dios lo hizo porque quería que Abraham se diera cuenta de todo lo que Abraham ama a Dios. Dios lo sabe todo. Ahora nos toca a nosotros demostrarle a Dios todo lo que lo amamos. Por eso tenemos que aprender a obedecer a Dios. Porque muchas veces, de la única manera que yo sé que alguien me ama, es cuando lo demuestra. Entonces, Abraham decía: yo amo a Dios. Dios lo sabe, Dios es el Todopoderoso y lo sabe. Pero Dios quería saber si Abraham, Dios no quería saber porque él lo sabe todo. Dios quería que Abraham se diera cuenta que él estaba dispuesto a amarlo, tanto así. ¿Por qué? Porque Abraham sabía con quién él confiaba. Él conocía que si él era el Dios Todopoderoso, el Dios que lo había llamado, el Dios que le prometió un hijo, el Dios que le dio un hijo, entonces sabe que ese hijo iba a resucitar o iba a parar que no muriera. Abraham sabía que Dios tenía un plan. Y ese es en el día de hoy. Volvemos, y como le dije al principio del programa, yo les exhorto a que confíen en Dios, porque Dios tiene un plan. Vemos cómo este revolú está pasando en los Estados Unidos. Pero Dios tiene un plan. Hay tantas riots, como le dicen en inglés, tantas rebeliones, tantas matanzas, tanta cosa fea. Pero Dios tiene un plan. Es cuestión de confiar, seguir arrodillándonos, seguir confiando y aprender a obedecer. La tercer punto, y vamos de nuevo y continuamos con nuestro hermano Abraham. Aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a depender de Dios. Y vamos a ir a Génesis capítulo 15, versículo 4, primero que nada. Luego vino a él palabra de Yahvé diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces, en el capítulo 15 de Génesis, Dios le hace la promesa a Abraham que va a ser un hijo de él, el que va a heredar de él con Sarai. Más ninguno más que de él con Sarai. Pero lamentablemente en el capítulo 16, un capítulo más, en el versículo 1 al 5, podemos leer cómo Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Yahvé me ha hecho estéril. Te ruego pues que llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán,
y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, viéndose encinta, me mira ahora con desprecio. Juzgue Yahvé entre tú y yo. Miren qué interesante, y vamos a coger esto poquito a poquito. En el capítulo 15, Dios el Creador le está diciendo a Abraham que un hijo de él va a heredar con Sarai. En el capítulo 16, Sarai reclama que está muy vieja, que ya no va a tener hijos. ¿Qué cosa es imposible para Dios? Nada. Pero ella cogió la responsabilidad en sus manos en vez de esperar. Y por cierto, ahí Abraham tuvo un poquito que ver también. Porque Abraham pudo haber ido donde Sarai y le hubiera dicho: mira, Dios me prometió que tú y yo vamos a tener un hijo. Vamos a esperar. Pero él, pues, no sé qué pasó por su cabeza, que oyó su esposa y entonces, pues, hizo lo que su esposa quiso. Se llegó a la egipcia, mucho más joven, tuvo un hijo. De ahí la historia cuenta que de ahí salen los musulmanes. ¿Qué clase de problemita tenemos entonces? Porque de ahí entonces salen los musulmanes. Del hijo de Sarai sale de pues, los creyentes. Del hijo de la esclava sale la línea musulmana. Y miren el gigantesco problema que tenemos hoy día entre cristianos contra musulmanes, contra judíos. Solamente de una mala decisión, de una, podríamos llamarle desobediencia, o podríamos llamarle no depender de Dios. Cogí la situación en mis manos, pensé como humano sin contar con la voluntad de Dios. Pensé como humano sin contar con que Dios tiene un plan, y si Él me dijo que espere, es mejor esperar. Sino que me desesperé y tomé la decisión, y ahora miren el gigantesco problema que tenemos entre musulmanes, judíos y cristianos. Pero todo pasa por una razón, y como lo he dicho desde el principio, Dios tiene un plan. Dice, lo más lindo no es tan solo eso. Lo más lindo es que abajo dice: entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Afrenta significa insulto, deshonra o vergüenza. Mi afrenta sea sobre ti. Mi vergüenza sea sobre ti. ¿Qué hizo Sarai? Le echó la culpa a Abraham. Interesante. O sea que la esposa le dice al esposo: mira, por favor, quiero que te acuestes con mi esclava para que me den hijos. Y el esposo obedeció a la esposa, y ahora es la culpa del esposo. Tenemos que aprender a ser responsables. Si la culpa es mía, y si es tuya, es tuya. No es cuestión de buscar un culpable, pero tampoco es cuestión de echarle la culpa a los demás. Tenemos que ser responsables de nuestras acciones. Por eso cada mensaje que usted ve aquí, yo soy responsable de esas acciones, sea para bien o sea para mal. Entonces, afrenta significa insulto, deshonra o vergüenza. Entonces, Sarai le dice a Abraham: sea sobre ti, mi vergüenza sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viendo encinta me mira con desprecio. Juzgue Yahvé entre tú y yo. ¿Qué aprendemos aquí de esta situación? Tenemos que aprender a depender de Dios. Lo que pasa es que muchas veces queremos las cosas ahora, y a veces el ahora de nosotros no es el mismo ahora de Dios.
Y entonces, ¿cuál es la solución al problema? Aprender el ahora de Dios, que es más tardecito. Dios tiene 3 contestaciones: no, sí o tal vez. Entonces hay que aprender. ¿Cómo sabemos que es un no? No, sencillamente no llegó. Pues entonces podría ser un no, un tal vez. Uno sigue orando a ver cuál es la contestación de Dios más luego. Si es sí, no importa lo que pase, las puertas se van a abrir. Nada se va a oponer a un sí de Dios. Tan bello que es eso, tan precioso. Si Dios dice que sí, no tengas temor, que va a ser sí. Y todas las puertas se van a abrir ese sí. Si es un no, las puertas se van a cerrar. Y si es un tal vez, pues mira, hay que seguir luchando, hay que seguir batallando, y pues Dios sabe cuándo va a ser un sí. Es cuestión de nosotros mantener la fe y sobre todo aprender a depender de Dios. La número 4, aprender a esperar, que by the way, eso es lo que estamos hablando, un poquito sobre eso, aprender a esperar en Dios. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 21, versículos del 1 al 7. Y dice así: visitó Yahvé a Sara, como había dicho. Si Dios dice que sí, no hay quien diga que no. Va a ser sí. E hizo Yahvé con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. En el tiempo que Dios había dicho. Tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender que las cosas son al tiempo de Dios, no al tiempo mío. Hay que mantenernos en oración, pero hay que esperar, hay que aprender a esperar al tiempo de Dios. Si fuera por mí, el rapto hubiera venido ayer, pero hay que aprender el tiempo de Dios. Dice así: y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Abraham: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le había dado un hijo en su vejez? Para los tiempos de Abraham del Antiguo Testamento, tener hijos es una bendición. Era una bendición. Mujer que no podía dar hijos era considerada maldita, era considerada que no servía. Entonces, si una mujer daba hijos, era considerada una mujer que sí, que era bendecida por Dios. Es interesante cómo es circuncidado al 8º día. El número 8 en la numerología bíblica significa un nuevo comienzo. Entonces, en Isaac iba a haber un nuevo comienzo. Tenemos que aprender a esperar a Dios. Es sumamente importante que no perdamos esos 4 puntos. Es sumamente importante que sigamos el consejo de Dios y mantener la fe y mantenernos esperando. No es fácil, porque muchas veces no es fácil. Por las redes sociales me envían videos de los fuegos, las destrucciones que hace la gente, las peleas entre personas, las demandas de las personas injustas, pero ¿qué uno puede hacer? Dios tiene el control.
Hay que aprender a esperar en Dios. Hay que aprender a amar a Dios y hay que aprender a confiar en Dios. Él tiene un plan. Yo creo que con eso terminamos en la mañana de hoy. Un mensaje corto, pero es un mensaje que nos dice mucho. Yo sí quiero enseñarles en pantalla. Si vieron anterior, muchas personas, si ven la foto en pantalla, muchas personas ven y se creen que están como esta persona solos en el camino desboronándose. Pero cuando usted crea que está solo en el camino desboronándose, no lo crea, porque Cristo está a su lado. Cristo está con usted. Cristo siempre está con usted. Le digo, mi hermano, si usted acepta a Cristo como Salvador, si usted dice sí y abre su corazón al Señor, no importa la situación que esté viviendo, el Espíritu Santo va a andar con usted. Y el Espíritu Santo le va a dar sabiduría y le va a dar entendimiento para seguir hacia adelante. Me quiero terminar, y antes de orar, con esto que encontré muy lindo. Me encanta lo que dice. Dice así: si no lees la Biblia, no pasa nada, pero si la lees, cambiará tu vida. Y es así. Si usted abre el corazón para que Cristo entre en su corazón, para aceptar la palabra de Dios, la palabra de Dios cambiará su vida. Vamos a orar. Padre amado, Padre altísimo, mi Dios. Vemos las situaciones que están pasando, las situaciones que estamos viviendo. Padre, mi Dios, te pedimos que actúes a tu tiempo. Confiamos en ti. Dependemos de ti. Queremos escucharte, Señor. Queremos obedecerte, Señor. Queremos esperar en ti, Señor. Queremos depender de ti, Señor. Y a tu tiempo tú contestarás nuestra oración. Te alabamos, Padre. Te alabamos. Abre nuestro corazón para leer más la palabra de Dios. Y si alguna persona está oyendo este mensaje y nunca ha aceptado a Cristo como Salvador, dale la oportunidad que hoy sea su día. Que hoy sea el día del cambio de su vida. Que si nunca te ha conocido, te conozca. Y que si te ha conocido, Señor, y está alejado de ti, que vuelva a tus caminos, Señor. Sabemos que tú eres paz, amor, gozo. Tú eres todo lo lindo, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Te alabamos, Padre. A ti la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Cristo, mi Dios. Amén. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el domingo que viene aquí en la Biblia Misionera. Que pase un feliz día y Dios les bendiga mucho.